Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y esto es el Magazine, como todos los sábados, edición 80. Espero que sea el programa de vuestro grado y pasemos un ratito agradable juntos, como cada semana. Y además este Magazine tiene una cosa especial en el final, en el reflexionando, que no es un reflexionando normal, sino que es una especie de contestación a un tag. Entonces ya lo veréis. Quedaros porque además, antes del reflexionando también hay una alerta spoiler, porque os voy a enseñar varios perfumes que tengo aquí pendientes de reseñar, para que tengáis una idea de por dónde irán los tiros durante las próximas semanas. Muchas gracias a todos, muy bienvenidos. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros, un placer tener vuestro apoyo, vuestra ayuda, vuestra comprensión. Y seguimos, ya hemos superado los 20.000 suscriptores, lo celebramos el otro día, no hace falta comentarlo más, pero como veis, voy como una moto, estoy a tope. Comencemos. Y comenzamos con la perla perfumística. Hay una mosca por aquí tocando un poco laboral, pero bueno, lo aguantaremos. La perla perfumística, me lo habéis pedido varios, que volviese a hablar del tema de preparar decants de viaje, preparar decants para llevar en el bolsillo, para cuando vamos a trabajar, cuando pasamos el día fuera y todo esto, ya lo sabemos. Lo vamos a hacer rápidamente. Os voy a enseñar 3 formas distintas de preparar decants, que ya lo hicimos una vez. Yo suelo comprar, ahora me queda poco, es un pack que hay en Amazon, que hay distintos tamaños de decants, hay varios artilugios más, embuditos y cosas para poder prepararlos. Como os digo, vamos a preparar 3 decants con 3 perfumes de Zara, para seguir con mi idiosincrasia. El primero que vamos a preparar es un decant del Sun Desert and Sunset, y lo vamos a preparar con estos decants que venden también en Amazon, por ejemplo, que se cargan por la parte de abajo, No todos los perfumes lo podéis hacer, porque la cuestión es que tenemos que quitar el pitorrito, y como veis, es finito, pero hay algunos que es más grueso, y entonces cuando lo encajamos, el líquido se cae por los lados y se pierde mucho líquido. Por tanto, no sirve para todos los perfumes. Pero bueno, es muy sencillo. Es que este decant lo tengo con este perfume desde hace tiempo, y lo tengo siempre en el cajón de la oficina, y ya casi no me queda, porque además alguna vez se lo he dejado a algún compañero. Pues es simplemente ir manchando aquí, y veréis que va subiendo ya el nivel del líquido. Es muy cómodo. También tiene una ventaja que es que el líquido no entra en contacto con el oxígeno, por tanto está un poco, no sé cómo decirlo, un poco más puro, ¿no? Porque no, ahora lo veréis en otras formas de hacerlo. No, para mí, si se puede, esta es la mejor forma. Qué bueno que es el Sun Desert Sunset de Bonai Lapouze. Ya sabéis, es un perfume que va un poco por el estilo de Angel Share, para que tengáis una idea, si lo recordáis perfectamente, y está muy bien. Vamos a ver, ahora haremos uno con Evening Safari Drive, que va un poco por el estilo también de Santal 33, que tengo aquí. Además ya le he puesto la etiquetita porque los voy a aprovechar. Y esto lo haremos con un embudito, simplemente sprayando en un embudo. Aquí sí que os tengo que decir que si se puede evitar, mejor, porque queramos o no, ya está sprayado el líquido que sale. Y por lo que comentan, me han comentado gente que sabe más que yo, esto no es muy bueno, pero bueno, porque ya está oxigenado, ya está oxidado, y se puede estropear antes, con más rapidez. Pero simplemente es coger el embudito, sprayarle, pero en un momento de necesidad, pues no está nada mal. Es una buena forma para hacer un decant de viaje y gastarlo ese día o en un par de días. No hay ningún problema. No voy a llenarlo mucho, lo he rellenado hasta la mitad, y como podéis ver, pero vamos a cerrarlo. Como podéis ver, es muy fácil, es muy sencillo,
y es una forma también. Estos embuditos van muy bien, luego se puede lavar el embudo bien para que no quede tal, y en el pack este que os digo vienen distintos embudos de distintos tamaños que están muy bien. También tenemos atomizadores que podemos quitar. Vamos a hacerlo. Como faltaba para rellenar, vamos a rellenar un poquito más. Quitamos el pitorrito este y encajamos este y directamente lo ponemos aquí y vamos rellenando así. Es otra forma sin utilizar el embudo, que también está bien, y este es el atomizador con mis dedos que parecen morcillas, pero bueno, lo cerramos y ya está. Esta sería otra forma de preparar un Dican. Vamos a cerrarlo y ya tengo otro Dican. Ya tengo aquí dos, uno con el Sandesrat Sansar y el otro el Evening Safari Drive. Y me quedaría una última forma de hacerlo cuando un frasco, y ahora son la mayoría, es recargable. A mí no me gusta mucho, ya os lo digo, los frascos recargables no me gustan porque muchas veces no cierran del todo bien, el líquido está muy en contacto con el oxígeno y a mí es un tema que no me gusta. Tenemos esta especie de fuelles que es para chuplar un poco el perfume. Cogemos el aire y lo rellenamos y lo soltamos aquí. Los cogemos otra vez, otra bocanada. A mí es la forma que menos me gusta, es la que menos uso, porque además suele ser la más sucia de todas. Pero bueno, ya está. Esta ha sido otra forma de rellenar Dicans, y ya tenemos los tres, no los he rellenado del todo, pero bueno, ya tenéis una idea. Volvemos a cerrarlo, intentad apretarlo bien. A mí el tema de, ya os lo digo, yo prefiero los frascos de toda la vida, bien presurizados, y cuanto menos pérdidas hayan y cuanto menos contacto esté el líquido con el oxígeno, mejor. Fijaros que hay frascos que son muy difíciles, que tenemos que ir con el embudito, como puede ser un 1 Million. 1 Million, la única forma de preparar un Dican pues es ir con un embudito, o incluso por ejemplo el Prada Luna Rosa, que también tiene unos atomizadores distintos, diferentes. Entonces el embudito famoso, estos embudos que, como os digo, hay de distintos tamaños, pues van muy bien en este sentido. Y esta ha sido la perla perfumística, que me lo pedisteis, ya lo traje en otro magazine, no recuerdo cuál, pero bueno, no está de más volver a hablar de esto. Comentadme vosotros cómo lo soléis hacer, si tenéis otro sistema o cuál es. Yo ya os digo que si se puede, si encaja bien, esta es la mejor forma. Seguimos. Tema del día. Situación de la perfumería de diseñador. Lo hemos comentado muchas veces, pero yo quería un poco en esta ocasión. Hemos hablado muchas veces de lo malo de la perfumería de diseñador, de todo esto, pero hoy quería hablar también de lo malo y de lo bueno. Quería hacer un poco el pros y contra, un poco la situación actual de la perfumería de diseñador, para que vosotros me digáis si estáis de acuerdo o no con lo que os tengo que decir. Situación de esta perfumería. Aspectos negativos, que es lo que normalmente resaltamos la mayoría de reseñadores, incluyéndome a mí. Aspectos negativos, podríamos decir que hay poca creatividad. Los nuevos lanzamientos suelen ser en parte, no todos evidentemente, muchos flankers que dan vueltas a lo mismo, que dan vueltas de rosca, que ahora sacan el mismo, lo que antes era eau de toilette, ahora lo sacan eau de parfum, le cambian dos notitas, luego lo hacen la edición parfum, lo hacen la edición elixir, etc.
Otro aspecto negativo es la inflación desbocada. Los precios están muy altos en la perfumería de diseñador. Más que precios altos, lo que ha habido es incrementos de precios muy importantes. Perfumes que antes valían 50 euros, ahora valen 65, 68, 70. Son porcentajes de incremento muy grandes. Entonces, este es un aspecto negativo que desgraciadamente se está dando en todo tipo de perfumería, pero en la de diseñador más. Otra cosa es el tema de los rendimientos a la baja. En muchos perfumes, no en todos, no es bueno generalizar, pero sí que es verdad que nos encontramos muchos perfumes de diseñador con nuevos lanzamientos o reformulaciones que van los rendimientos muy a la baja y que entonces pues resulta difícil quizá comprarse un perfume que ya hace 7 u 8 años que está en el mercado y te apetece volvértelo a comprar y entonces te das cuenta que es muy distinto al que tenías tú. Y ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Y realmente otro aspecto negativo es realmente pocos perfumes que son realmente nuevos, que aporten algo distinto, ¿no? Estos serían los aspectos negativos, pero vamos a hablar ahora un poco de los aspectos positivos de la perfumería de diseñador. Primero es el fácil acceso. Si hablamos de perfumes nicho, evidentemente no en todas partes hay un buen acceso a perfumería nicho, fuera de las grandes capitales, incluso capitales medianas. Os hablo de ciudades pequeñas o capitales pequeñas. Por ejemplo, Castellón es difícil encontrar perfumería nicho, es muy difícil encontrar perfumería nicho en Castellón para poderla probar. Tenemos que ir Valencia, Barcelona, quizá Tarragona, el Corte Inglés de Tarragona no está mal, pero quiero decir que tiene un acceso complicado, mucho más fácil el acceso de la perfumería de diseñador. Ahora el acceso, por ejemplo, de la perfumería árabe está mejorando, lo comentamos en el sábado pasado, de que había muchos bazares que estaban vendiendo perfumes árabes, pero la perfumería de diseñador sigue siendo la más accesible. Gran variedad de marcas. Queramos o no queramos, pues hay una gran variedad de marcas, casas que todos conocemos, incluso casas nuevas que se van incorporando, de cadenas de tiendas de moda, de ropa, scalpers, no sé qué. O sea, hay muchas casas de diseñador que realmente están ahí. Por tanto, el abanico que tenemos al momento de elegir perfumes pues es muy amplio, y teniendo en cuenta que sí, que hay mucho flanker y todo lo que os comentaba, pero aún así hay mucho donde elegir. Y luego, precios, queramos o no queramos, más asequibles que en la perfumería nicho. No siempre. Hay perfumes nicho y ya sabemos que están bien de precio, y hay perfumes de diseñador que son muy, muy caros, ¿no? Pero aún así, o sea, la media de precio, o sea, con 60 euros, te puedes comprar muchos perfumes de diseñador. Ya no voy a hablar de perfumería árabe, no voy a hablar de esto, de perfumería low cost, tal. Y además, fijaros, y yo estos días que muchos reseñadores, muchos compañeros han sacado vídeos, yo también saqué el vídeo la semana pasada o la otra, del top de perfumes de otoño. Muchos reseñadores que suelen reseñar también perfumes nicho y cuando hacen los tops separan en mi top de perfumes para otoño, edición nicho o edición diseñador, por ejemplo. Si miráis por ejemplo, Huéleme Mucho hizo un top de perfumes para otoño en edición diseñador, y si os fijáis con los perfumes que saca, podéis montar una colección fantástica. Con eso quiero decir, y además variada, con aromas distintos, con aromas para todos los gustos, incluso algunos un poco más retadores, otros más fáciles, unos más gustosos, tal. Con eso quiero decir que evidentemente, sin las personas que solamente tienen acceso a la perfumería de diseñador,
siendo selectivo y sabiendo lo que comprar, lo que elegir, pueden montarse una colección de perfumes fantástica. Sin ningún problema, sin ningún problema. Decidme vosotros qué opináis al respecto. Para mí la mejor colección es la variada, la que tiene, ya sabéis, distintos orígenes, distintos precios, nicho, árabe, Zara, low cost, diseñador. Estos para mí es la colección ideal, pero teniendo en cuenta que mucha gente lo único que tiene acceso, por ejemplo, es un Druni, un Primor, etcétera, pues hay que tener en cuenta que aún así se puede hacer una buena colección. Seguimos con los vídeos destacados de la semana. 3 vídeos que destaco de esta semana que está terminando. Por supuesto, el vídeo de 20.000 suscriptores y 20 perfumes que han sido importantes en el canal. Además con bastantes visualizaciones, muchos me gusta, muchos comentarios, cantidad de comentarios. Otro vídeo sería también de calentando motores para el otoño, el de 9 perfumes de cuero. También fue un vídeo que estuvo bien, con perfumes muy interesantes. La nota o el acorde de cuero es, por supuesto, es uno de los más interesantes, de los que gustan más, y ahora que viene otoño es de los que más ganas hay de ir probando, y es un vídeo que yo creo que estuvo bastante bien. Y también el tag, el otro vídeo que quiero destacar es el tag de perfumes por meses, que yo hice 3 perfumes por mes, que me nominó Manu de Vístete con Fragancias, y yo creo que fue el domingo pasado, creo recordar, y creo que fue un vídeo también bastante distraído y tal. Ahora estamos ya terminando el mes de septiembre, como ya sabéis, y como todos los meses toca hacer un vídeo con las recomendaciones para el mes que empieza, que hago desde el de enero de 2023, por tanto, no sé si mañana, si pasado, tiene que venir, seguramente es posible que mañana domingo por la tarde os haga el vídeo de los 10 perfumes recomendados por el sugeridos por el sugeridor para el mes que empieza, en este caso octubre, un mes fantástico para los perfumes. Octubre, noviembre son meses muy buenos que nos gusta, con perfumes que nos gustan mucho. Seguimos con spoilers. Y os voy a hablar de varios perfumes que tengo aquí en la recámara, que estoy probando para ir reseñando. Por supuesto, tenemos los 2 que han salido nuevos de Zara, el Origins, el Day y el Night. Estos perfumes que tienen muy buena pinta, ya os lo digo ahora, tienen muy buena pinta. Os hice el unboxing y las primerísimas impresiones. Los estoy probando para reseñar lo antes posible. Por supuesto, tengo uno que aún no he abierto, es un perfume que ha conocidos por todos, es el Mahir Black de la Tafa, que me lo han regalado y aún no lo he ni abierto. En los próximos días los probaré. He probado alguna vez en tester y vamos, a un tester en un bazar, y tiene un aroma muy peculiar, está muy bien. Otro es el Hugo, el de la Cantimplora, el Intense, que tiene una manzana, la salida riquísima. Estoy probándolo, manzana roja, tal, está muy bien. Y el último que os quería enseñar de perfumes es el último que he recibido de Mr. Waldron, de nuestros amigos de Mr. Waldron, que es el último que le he comprado. Es un perfume ya conocido, no es las novedades, aunque aquí no os enseño mucho, tengo novedades que van a venir pronto, y es el Café del Sol. Es un perfume que está muy bien, ya hacía tiempo, ya el año pasado me enviaron un Decant para que lo probase, y tras varios que he comprado de Mr. Waldron, pues ahora le tocaba el turno a porque está muy bien, y esto ha sido el spoiler también de que en pocos días a ver si montamos un directo, el directo de octubre, el Perfumones Live 5, y vamos a ver cómo sale. Ya os avisaré con 3 o 4 días de antelación, ya os avisaré, y pondré la miniatura y la publicación en el canal para que estéis al tanto, y
Y bueno, y este ha sido lo que es el spoiler. Y reflexionando, vamos al reflexionando, y el otro día, bueno, ya hace no sé si hace 10 días, no recuerdo exactamente, vi que Javier Chávez, sabéis, mi amigo reseñador mexicano, hizo un tag del youtuber sincero, se llamaba. Es un tag que venía de hacía ya tiempo, tengo entendido, de Carlos Rubio. No sé si era originario de Carlos Rubio o es que él se lo vio a Carlos Rubio, no lo sé en concreto. Y eran 10 preguntas para conocer un poco mejor al reseñador, ¿no? Entonces, no me nominó, pero bueno, le he pedido permiso para un poco en este magazine no hacer un vídeo al uso específico para el tag, pero sí responder a estas 10 preguntas, de este tag. Así que, si os parece, vamos de forma rapidita, porque esto es un magazine, tampoco vamos a perder mucho tiempo, pero voy a responder a las 10 preguntas, a las 10 cuestiones que planteaba este tag. La primera es el primer canal de perfumería al que me suscribí. Pues el primer canal de perfumería al que me suscribí fue a Huéleme Mucho. Creo recordar que fue a Huéleme Mucho y luego fue a Isra Moreno. Creo que estos dos fueron los primeros. Luego ya vinieron Carlos Rubio, Andrés, vinieron otros más. Pero yo creo recordar que el primer canal al que me suscribí fue a Juan, a Huéleme Mucho. Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues no sé, lo veía un tío también que me cae bien, no sé por qué razón me gustaban los vídeos suyos, muy cercano, quizá el estilo es un estilo también cercano, no sé, pero bueno, la cuestión es que fue el primero. ¿He cancelado alguna suscripción a algún canal de perfume? Sí, he cancelado alguno, no voy a decir a cuáles, ni mucho menos, por motivos, pues quizá actitudes snobs, prepotentes, alguna, son pocos, pero bueno, alguno, y actitudes a veces sospechosas, pero bueno, alguno hay, pero muy pocos. La verdad es que yo estoy suscrito a muchos canales de reseñadores de perfumería, y no me importa estar suscrito a muchos, ni mucho menos, ¿no? Y van saliendo nuevos y me voy suscribiendo también, no hay ningún problema. Pero sí que ha habido alguno que he cancelado la suscripción. ¿Alguna vez me he quedado sin ideas para grabar? Vamos a ver, más que quedarme sin ideas para grabar, alguna vez las ideas que tengo, o sea, supongo que todos hacemos lo mismo, cuando se te ocurre algo lo anotas y tal, es que pienso que en grabar algo, y las cosas que se me ocurren o tengo apuntadas, en ese momento quizá no me motivan, no me motivan, y entonces sigo pensando para ver otra cosa distinta, otro perfume distinto, otro enfoque. Más que quedarme sin ideas, a veces es que las ideas que tengo pues no me motivan lo suficiente. Siguiente pregunta. Como veis, voy rapidito porque no se trata de hacerlo más lento. ¿Te importa el número de suscriptores? Por supuesto que importa el número de suscriptores, y no es por vanidad, es por motivación, supongo. Te motiva a ver que sube, piensas que algo estás haciendo bien, que puedes, que cada día vaya subiendo un poquito, pues piensas de que estás llegando, de que la gente que ve tus vídeos pues le motiva lo suficiente lo que estás haciendo para clicar el botón de suscribirse, y por tanto hace ilusión, no vamos a decir lo contrario, hace ilusión, la verdad es que sí, motiva mucho. ¿Has hecho amistad en YouTube? Por supuesto que hemos hecho amistad con otros reseñadores, con suscriptores, incluso con gente de alguna casa de perfumes. Pues haces amistad, evidentemente, tienes contacto con muchas personas y te encuentras personas fantásticas, como yo creo como en todos los ámbitos. Y además, alguno pues tengo amistad personal,
todo es sabido, o sea, que bueno, Alberto Maestro, el perfumista, era un tío que aprecio mucho y en la distancia, pues lo que os decía, Javier Chávez, Harold Coto, Manu, que lo he conocido ya hace menos tiempo también, Santi, por supuesto, no quiero dejarme a nadie, luego me dejaré a alguien y me sabrá mal, pero bueno, son varios, y suscriptores también, sí, encuentras gente fantástica en YouTube también. Siguiente pregunta, ¿alguien en YouTube que te cae mal? Vamos a ver, caer mal es, no sé, a mí en principio, a mí las personas no me caen mal. De por sí, las personas no me caen mal. Sí que a veces has recibido alguna bofetada, por decirlo de alguna forma, que no te esperas y piensas, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué le he hecho yo a este para que me trate así o para que me diga esto, ¿no? Yo intento de llevarme bien con todo el mundo y me he encontrado envuelto sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, en 2 o 3 polémicas tontas, pero bueno, caerme mal como tal, no. Sí que hay gente que te gusta más y gente que te gusta menos. Las filias y fobias pues son inherentes al ser humano y por tanto, pero bueno, no pasa de ahí. El peor comentario que he recibido, no sé, vamos a ver, los comentarios, el hate es inevitable y además cuanto a la comunidad, cuanto más visualizaciones tienes, cuanto más suscriptores tienes, cuanto más va creciendo tu canal. Cuando empecé pues prácticamente no tenía hater, pero tampoco tenía gente que me dejaba comentarios positivos, ¿no? Esto va creciendo y hay un porcentaje pequeño de gente que se mueve en YouTube y en otras redes sociales que disfruta atacando, disfruta criticando y disfruta pues de esta forma. ¿Qué le vamos a hacer? Es gajes del oficio, que dicen. El peor comentario, pues no lo sé. Ha habido comentarios desagradables, sí, pero cuando ves un comentario que no tiene remedio, otra cosa es la discrepancia. Ves una discrepancia y puedes discutirla, decirle que respeta su opinión, no estás de acuerdo, qué tal, puedes discutir cuando te la dicen con educación y con respeto, pues ese no es un comentario malo, es un comentario discrepante, y esto no es ningún problema. El problema es cuando ves de que no hay nada detrás, que lo único que hay detrás es querer hacer daño. Y en este sentido, pues a veces pues lo mejor que hay que hacer es eliminar el mensaje y punto. Y ya está. Y muerto el perro se acabó la rabia. Sí que ha habido alguna cosa que me ha dolido más, pero bueno, ya está, olvidado. Siguiente pregunta, ¿qué cambiaría de mi canal? Pues nada, no cambiaría nada de mi canal, porque no tiene sentido. ¿Qué cambiaría si volviese a empezar el canal? Se refiere, si volviese a empezar el canal, ¿qué cambiaría? Pues no tiene sentido. No tiene sentido porque cuando yo empecé el canal no tenía la experiencia que tengo ahora, no tenía los conocimientos que tengo ahora en ciertas cosas, de cómo llevar un canal, de técnicos, de lo que sea. Entonces, es un recorrido, es un proceso que tienes que vivir y que si nadie nace aprendido, y entonces pues yo no cambiaría absolutamente nada, cometería los mismos errores que he cometido, porque no volvería a empezar mi canal sabiendo lo que sé ahora, porque no hubiese tenido este bagaje para saberlo. Siguiente pregunta, ¿algún canal que me gustaría que tuvieran más likes o más suscriptores o más visualizaciones? Pues claro que sí, muchos canales. ¿Ves canales que te extraña que tengan tantas visualizaciones o que tengan tantos suscriptores? Te extraña porque ves otros canales que para mí ofrecen más, en cambio tienen menos. Pero bueno, el algoritmo es muy caprichoso, la gente es muy libre de mirar y de suscribirse de donde quiera, y por tanto cada uno, pues hay más vale caer en gracia que ser gracioso, que decimos, ¿no? Pero sí, evidentemente, pues mis amigos reseñadores, me gustaría mucho que tuviesen
que tuviesen más suscriptores, de los que tengan, incluso los que tienen más, me gustaría que tuviesen aún más y más visualizaciones, por supuesto. Harold, Xavier, Alberto, Manu, Santi, por deciros unos cuantos así a bote pronto, que ya sabéis. Y también quiero acordarme ahora de Perfumería Sin Matices. Perfumería Sin Matices es un canal fantástico, un canal estupendo de perfumes, de perfumería low cost, que lo hacen muy bien. Ahora está en stand-by. Ahora este canal está en stand-by. El otro día le mandé un mensaje y hemos intercambiado algún comentario y de momento lo tiene en stand-by por temas laborales. También me comentó de que tenía algún tema de salud, pero bueno, no será nada grave. Entonces, pues sí que me gustaría que, por ejemplo, Perfumería Sin Matices pues tuviese más suscriptores y más visualizaciones, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que más me gusta de mi canal? Primero es la comunidad que hemos hecho, el canal de Telegram, lo hemos comentado muchas veces, estos amigos que cada día están en el estreno, en el chat del estreno del vídeo del día y que comentan y ya son amigos entre ellos y que ya me conocéis, que adivináis muchas cosas antes de que las diga, ya las adivináis. O sea, esta cercanía, esto es lo que más me gusta de mi canal. Lo que hemos podido, que aunque ha crecido a 20.000 personas y tal, pero sigue teniendo esta cercanía, sigue teniendo esta cercanía y esto es muy de agradecer y es muy bonito. Por supuesto, yo intento que el canal tenga variedad, que tenga rigurosidad, que variedad tanto en perfumes como en formatos. El magazine, por ejemplo, el otro día cuando hice el vídeo precisamente de los 20.000 suscriptores os preguntaba que cuál era vuestro vídeo favorito y me llamó la atención que fuisteis varios los que pusisteis que el magazine era vuestro vídeo favorito, cuando eso evidentemente es el formato que menos visualizaciones tiene a lo largo de la semana. Con cualquier top o cualquier unboxing de Zara, por ejemplo, y tal, tiene más visualizaciones que el magazine, que quizás es un formato un poco distinto, más tipo podcast y tal, pero bueno, pero me encanta, me gusta traer variedad, me gusta, no sé si pensar cosas nuevas, pensar todo esto. Y nada más, amigos, estas han sido las 10 cuestiones que planteaba originariamente, no sé, porque ahora como se ponen todos estupendos y tienes que ir con cuidado con lo que dices, originariamente, teóricamente, según dijo Javier Chávez, yo no lo he visto, es un tag de Carlos Rubio que ha rescatado ahora Javier Chávez y que no me ha nominado, pero yo le he avisado, esta mañana le he mandado un mensaje diciendo voy a aprovechar y en el magazine voy a contestar a las 10 cuestiones. Y nada más, amigos. Un placer como siempre, espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios de todo lo que hemos comentado, de todo lo que queráis, hacerme preguntas, que pueda contestar en otro magazine, lo que vosotros queráis, proponer temas, lo que vosotros queráis, ya lo sabéis, con respeto, cualquier cosa. Suscríbete si has llegado aquí y has visto este vídeo y no estás suscrito, pues te pediría que lo hicieses. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, un placer como siempre, hasta luego.